desarrollos. Tenemos la serie de Taylor, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función con enésima derivada de a por x a la n menos a la n entre n factorial. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es igual a f de a más f' de a por x menos a entre 1 factorial. F con su segunda derivada por x menos a al cuadrado entre 2 factorial más f con su tercera derivada de a por x menos a al cubo entre 3 factorial. Continuamos en el renglón de abajo. F cuarta, f derivada cuarta de a por x menos a la cuarta entre 4 factorial más f quinta, estamos hablando ya de la quinta derivada, f quinta derivada de a por x menos a la quinta entre 5 factorial, y así hasta llegar a n términos. Esto es en el caso de la serie, esta es la expresión general de una serie de Taylor, pero se dice que si a es igual a 0, se convierte en una serie o polinomio de Maclaurin. La serie de Taylor se convierte en un polinomio de Maclaurin o serie de Maclaurin, en serie de Maclaurin. Cuando se convierte en serie de Maclaurin, vamos a observar que la a se hace 0, entonces vamos a tener x a la n, es decir, por x cuadrada, etc. Nuestro polinomio cambia de la siguiente manera: sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de n derivada enésima evaluada en a por x a la n, porque ya la a se hizo 0, por x a la n entre n factorial. Es decir, esto se convierte en f de a más f' de a por x a la 1 entre 1 factorial más, bueno, aquí sería ya, como la a vale 0, pues le ponemos f de 0. Aquí sería f de 0 más f bi'prima de 0 por x cuadrada entre 2 factorial más f triprima de 0 entre x cúbica sobre 3 factorial más derivada cuarta de 0 entre 4x a la cuarta entre 4 factorial, y así podemos llegar hasta enésimos términos. Continuamos en el renglón de abajo. F quinta de 0 por x a la 5 entre 5 factorial más f sexta derivada de 0 por x a la sexta entre 6 factorial, y así hasta terminar la serie. Ese es el polinomio de Maclaurin. Se puede observar que es cuando la a vale 0. Este es el paso clave. Cuando la a
vale 0. Entonces, las siguientes aproximaciones de funciones trascendentes basadas en estos polinomios o series de Taylor convertidas en Maclaurin cuando la A vale 0, vamos a hacerla para el número e, para seno y para coseno. Bien, continuando con los polinomios de Maclaurin, vamos a desarrollar a g igual a seno de x. Para eso tenemos que sacar sus derivadas. Aquí nada más cupieron hasta, pero pues en la serie vamos a aumentar un poquito más. Vemos que g', derivada del seno, coseno. Lo volvemos a derivar, nos da menos seno. Otra vez los derivados nos da menos coseno. Derivada de coseno, menos seno. Menos por lo va a dar más, se vuelve seno. Y otra vez, derivada del seno es coseno. Derivada del coseno, menos seno. Derivada del menos seno, pues menos coseno. Ahí llegamos hasta la séptima derivada. Podemos ver que es una función tipo periódica. O sea, después de cierta cantidad de derivadas, en este caso, si podemos ver aquí, después de 3 derivadas, volvemos a la función original. Bueno, vamos a comenzar la serie. Entonces, seno de x es igual a la función evaluada en 0, seno de 0 más coseno de 0 por x entre 1 factorial. Va a quedar x entre 1, pues es x, más menos seno de 0 por x cuadrada entre 2 factorial, más menos coseno de 0 entre x cúbica sobre 3 factorial, por aquí, más seno de 0 por x cuarta sobre 4 factorial, más coseno de 0 por x quinta entre 5 factorial. Más menos seno de 0 por x a la 6 entre 6 factorial. Y bueno, vamos a estos dos términos cupieron. ¿Qué va a pasar con los elementos que tienen seno de x? Los elementos que tienen seno se van a hacer 0, porque seno de 0 es 0. Por consiguiente, vemos que esto sucede en las potencias pares. 0, también aquí aparece un seno de 0, también por aquí aparece un seno de 0. Esto quiere decir que nuestro polinomio de Maclaurin va a quedar bueno, aquí también el seno de 0 se hace 0. Y vamos a concluir que nuestro primer polinomio de Maclaurin va a ser que seno de x va a ser igual a coseno de 0 es 1. Siempre el coseno de 0 va a ser 1. Entonces va a quedar x entre 1 factorial. Entonces queda x más por menos me va a dar menos x cúbica entre 3 factorial más x quinta, porque coseno de 0 es 0, x quinta entre 5 factorial. Y continuamos siguiendo la misma secuencia. Aquí vamos a tener menos x séptima entre 7 factorial más x a la 9, siguiendo estas derivadas, x a la 9 entre
9 factorial. Bueno, y con esto hemos llegado a la primera parte del desarrollo, que es la serie de Taylor, que es también, que en este caso, como la A vale 0, es un polinomio de Maclaurin para la función seno. Bien, enseguida vamos a hacer lo mismo para la función coseno. Ahora vamos a hacer la serie de Maclaurin, el polinomio de Maclaurin para f de x igual a coseno de x, que es otro de los elementos que ocupamos. Entonces, empezamos con la función evaluada en 0, coseno de 0, más menos seno de 0 por x entre 1 factorial, más menos coseno de 0 por x cuadrada entre 2 factorial, más el seno de 0 entre x cúbica sobre 3 factorial, más el coseno de 0 entre x cuarta por x cuarta entre 4 factorial, y continúa la serie. Y más menos seno de 0 por x quinta entre 5 factorial, más menos coseno de 0 por x sexta entre 6 factorial, más seno de 0 por x a la séptima entre 7 factorial, más coseno de 0 por x a la 8 entre 8 factorial, y vamos a dejarle hasta el término con potencia a la 9, que sería menos seno de 0 por x a la 9 entre 9 factorial, y la serie continúa. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Para ir simplificando y reduciendo esta serie, nos vamos a dar cuenta que todos los senos de 0 nos va a dar 0. Como se puede observar, en las potencias impares tenemos seno de 0. Por consiguiente, todas las potencias impares van a desaparecer. Vean, quiere decir que seno de 0, pues esto es 0. Seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Aquí también. Y ya. Y vemos que en las potencias pares el coseno de 0 es 1. Recordemos que es muy básico. Coseno de 0 es igual a 1. Entonces, este coseno de 0 se hace 1. Este coseno de 0 se hace 1. Este coseno de 0 también se hace 1. Y este coseno de 0 también se hace 1. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Sabemos que coseno de 0 también es 1. Aquí es 1. Coseno de 0 es 1. Esto nos va a llevar a lo siguiente. Que coseno de x, vamos a concluir que coseno de x va a ser igual a 1 más por menos menos x cuadrada sobre 2 factorial. Luego tenemos más x cuarta entre 4 factorial. Después tenemos menos x sexta entre 6 factorial. Y finalmente, más x a la 8 entre 8 factorial. Y pues la serie continúa. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vemos que seno de 0 es 0. Esto también se hace 0. Bueno,
Y este es el equivalente del coseno de x en series de Taylor. O en potencia. También muchos le llaman más desarrollos de potencias. Pero al final de cuentas es una serie de Taylor con término a igual a 0. Que es un polinomio de Maclaurin. Bueno,